Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Cruz. Hoy nos encontramos en la Academia de Medicina DUM. El día de hoy vamos a tocar lo que es el curso de fisiología. Vamos a relacionar lo que es un tema muy fundamental, que es hemostasia. Para empezar, vamos a comenzar a definir términos para poder entender la definición correcta, ¿sí? Y poder llegar a entender cómo es que funciona realmente esta es la fisiología de la sangre, digamos. Por eso hemostasia siempre vamos a tener que relacionarlo con dos términos, disgregarlo en hemos y en estasia, las dos etimologías. Hemos, nosotros lo vamos a identificar, como su nombre dice, hemos viene de sangre. Entonces siempre vamos a decir que hemos etimológicamente de sangre. Muy bien. Luego vamos a relacionar el otro término, estasia. Estasia tiene muchos significados etimológicos, tanto griego como latín, pero nosotros nos vamos a relacionar con el término, con el significado que nos conlleva a lo que vamos a tratar el día de hoy. Estasia, por ejemplo, lo vamos a relacionar con lo que es detención. Con lo que es detención. Muy bien. Entonces, cuando yo quiero definir la hemostasia, hablo de la detención de la sangre. ¿De acuerdo? El proceso de hemostasia consiste en dos fases, para reconocerlo, fisiológicamente. Una fase donde tiene que ver en aspecto de una reacción primaria, el nombre dice primario, lo primero que va a ocurrir, y una hemostasia secundaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver los participantes de cada uno de ellos, y el día de hoy nos vamos a concentrar en la que es hemostasia secundaria. Hacer un esquema muy bonito para entender específicamente lo que es hemostasia secundaria. ¿De acuerdo? En la hemostasia primaria, nosotros vamos a observar que van a participar varios factores. ¿De acuerdo? Uno de los factores que ocurre cuando, por ejemplo, ocurre una hemorragia, un sangrado, vamos a ver que hay una alteración de los vasos sanguíneos, una vasoconstricción de vasos sanguíneos. Por eso participan los vasos sanguíneos como primera instancia. La misma reacción local hace que los vasos sanguíneos entren en un estado de vasoconstricción. Muy bien. ¿Por qué vasoconstricción? Porque eso va a permitir la definición momentánea de la sangre. Luego el otro factor que influye en la hemostasia primaria tiene que ver unos restos celulares que son las plaquetas. Que son las plaquetas, o también llamados trombocitos. Las plaquetas, muy bien. El otro que tiene que ver son las proteínas que permiten la adhesión. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos proteínas, P de proteínas, A de adhesión. ¿Cuál es la función de la hemostasia primaria, de esta fase inicial? De forma sencilla vamos a llegar a que su función principal es la formación de tapón plaquetario. Vamos a formar el tapón plaquetario. La función principal es la forma de tapón plaquetario. Muy bien, ¿qué va a formar el famoso tapón plaquetario? De las plaquetas, correcto. Ahí está, muy bien. Pero ¿qué no conlleva esto? ¿Que va a quedar ahí nada más? No, tiene que entrar, este tapón plaquetario es momentáneo, tiene que ser consistente. Digamos, ese tapón plaquetario tiene que ser reemplazado. Entonces por eso entra en lo que es la segunda fase, que es hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria vamos a ver que participan principalmente todo lo que son los factores de coagulación. En la segunda fase, todo lo que son factores de coagulación. Los factores de coagulación. Su nombre lo dice. Entonces la hemostasia secundaria
Por eso la hemostasia secundaria se le llama también en sí el nombre de coagulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Factor de coagulación. Ya está. Y aquí tenemos los principales factores de coagulación. ¿Sí? Muy bien. Desde el número 1 hasta el número 3. ¿De acuerdo? De todo lo que tú observas acá, aprenderlos, un consejo que te doy. Lo que tienes que aprender es el primer número, el factor 1, sí o sí, que es el fibrinógeno. Y el segundo factor que es de protrombina. ¿De acuerdo? De protrombina. Luego te das cuenta que de todos los factores enumerados de forma ascendente, te das cuenta que hay un factor que no es necesario aprender, porque en la actualidad no se usa, que es el factor 6. Y él lo dice, en la actualidad no se emplea. Correcto. El factor número 3, el factorístico. El factor número 4 es el calcio, muy importante. El factor número 5 es la proacelerina. El 7 es la proconvertina. Y así sucesivamente hemos dado cuenta que uno de los factores que también debemos aprender muy bien es el factor 9. ¿Sí? El factor 8 y el factor 9. ¿Por qué? Porque el factor 8 se le dice que es el factor antihemofílico A. Y el factor antihemofílico B es el que le sigue, ¿no? El 9, el noveno. De ahí sigue el factor décimo, que es el factor Stuart. De ahí sigue el PTA, que es el undécimo, el duodécimo y el decimotercero. ¿De acuerdo? Y son los 13 factores, de lo cual el número 6 no se toma lo que se encuentra en la cascada de coagulación. Entonces, ahora que vamos a explicar lo que es hemostasia secundaria, donde tiene que ver los factores de coagulación. Muy bien. Y aquí en un solo esquema vamos a entender todo lo que es la hemostasia secundaria. ¿Sí? Vamos a captar de una forma sencilla para que no nos confundamos mucho ni simplemente no apliquemos mucho. ¿De acuerdo? Primero vamos a reconocer dos vías principales. ¿Sí? Vamos a reconocer dos vías. Vamos a reconocer una vía, siempre en el lado izquierdo, dibujas una Y, como tú lo observas, es una Y prácticamente. Dibujas en el lado izquierdo una vía que le vamos a poner el nombre de vía intrínseca. ¿De acuerdo? Vía intrínseca. Vía intrínseca. Correcto. En el lado derecho superior le pones vía. Si es intrínseca hay una que es fuera, ¿verdad? Extrínseca. Para que nosotros cuando hacemos un examen recordemos de forma precisa qué factor de coagulación actúa tanto en vía intrínseca como extrínseca, está este esquema es marcador de lo máximo. Vamos a ver, por ejemplo, empecemos por la vía más corta. ¿Sí? Vamos a observar que en la vía extrínseca vamos a relacionar solamente dos factores. ¿Parece bien? Si te dice que es extrínseca, quiere decir que tiene que ver con lesión del exterior. ¿Ya? Y ahí vamos a meter lo que es el factorístico. Y si tú recuerdas, el factorístico es el factor número 3 y colocamos simplemente el factor número 3. ¿De acuerdo? Ahí está. Luego vamos a relacionar con un factor que le vas a sumar 4. Factor número 7. Perfecto. Y ahí se acaba la vía extrínseca. Súper corta, ¿verdad? Muy bien. El resumen de lo que es la vía intrínseca es muy parecido, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que es la vía intrínseca, recuerda que los factores siempre están inactivos y hay que activarlos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a activar lo que es el factor, acá vamos a encontrar un factor, el factor número 12 está inactivo. Entonces, todo empieza en la vía intrínseca con la activación del factor 12. Cuando le ponga A es porque está activado. 12 activado. Luego vamos a quitarle 1. 12 menos 1, 11. Recuerda, eso sí tenemos que saberlo muy bien, chicos. De acuerdo, eso es lo siguiente. Vamos a ver acá. El factor 12 es el factor de Hagemann. ¿Sí? Muy bien. Le quitamos 1 y este factor 12 activado va a convertir y activar el factor número 11. 12 menos 1, 11. A este 11 le vas a quitar 2 y obtenemos el factor número 9. A ambos factores descritos se van a activar, pues son los activados.
ya tienes tu cascada de la vía intrínseca. Si te das cuenta, esta es la forma individual de cada cascada, pero ambas se van a encontrar en una vía común. Esta vía común son dos factores principales que se ubican. Tú primero vas a decir en la puntita, en la parte más lejana, en la parte más distal, vas a poner el número 10, el factor Stuart, ¿de acuerdo? Y simplemente le quitas la mitad, el factor número 5. Ya tienes tu cascada de coagulación principal para tu examen como recordatorio, ¿sí? Ya está. Y tienes todo, tu vía intrínseca, tu vía extrínseca de lo que es hemostasia secundaria. Pero ahí no queda. Vamos a relacionar ahora con todos los tiempos que se dan en la coagulación y cómo reacciona al llegar al factor de Stuart. El factor Stuart, una vez activado, ¿qué va a ocasionar? Este factor Stuart actúa sobre el factor 2. Recordamos, el factor número 2 es la protrombina. Entonces, ¿qué le hace la protrombina? ¿Qué le hace la protrombina? ¿Qué lo hace? Al factor número 2. Lo convierte, gracias al factor 10, se convierte la protrombina a trombina. Así de sencillo. Le quita el pro nada más. Es importantísimo esto. Si no ocurriera esto, toda la cascada de coagulación, toda la hemostasia secundaria o todo lo que es la coagulación en sí no funcionaría correctamente. Pero esta protrombina no se puede quedar así. La protrombina tiene que ser combinada y convertida en conjunto con el fibrinógeno. Y recuerda, el fibrinógeno es el factor número 1. Entonces el factor número 1, que es el fibrinógeno, junto con la protrombina, van a convertirse en fibrina. Y ya tienes tu fibrina. Una de las funciones principales de la hemostasia es la formación de fibrina. Y ya tenemos nuestra fibrina. Bien, esta fibrina va a ser como una red, ¿de acuerdo? Entonces, esta fibrina, ¿qué le va a pasar? Gracias a otro factor, ¿de acuerdo? A otro factor, vamos a agregarle acá. Gracias a otro factor. ¿Qué factor sería, Brian? Fácil. Gracias al factor número 13. Número 13. ¿Sí? La fibrina va a ser una fibrina estabilizada. ¿De acuerdo? Entonces va a formar una fibrina estabilizada. Se va a estabilizar la fibrina. Es importante que se estabilice. Y esto va a permitir, y esto nos va a conllevar a lo que es la formación del coágulo. ¿Para qué es importante el coágulo? Es importante porque va a evitar la pérdida, que se siga perdiendo sangre. La formación del coágulo. Muy bien. Se formó el coágulo. Ya está. Eso sería la función principal de la hemostasia secundaria. Pero ahí no queda. Ahora nosotros tenemos que relacionar que en nuestro examen siempre nos van a preguntar, oye, ¿qué es el tiempo de protrombina? ¿Qué es el tiempo de tromboplastina? Ya, esos tiempos los vamos a ubicar en este esquema. Por ese esquema, de forma de Y, es que nos va a permitir, digamos, recordar tanto el nivel fisiológico, tanto la cascada de coagulación, como la acción de los fármacos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a poner el nombre a estas curvas que observas. Esta curva que nosotros observamos, le vamos a poner nombre. ¿Sí? Muy bien. Le ponemos nombre. Ese nombre de acá le vamos a llamar tiempo TP. ¿Por qué TP, Brian? Vamos a llamar simplemente el tiempo de protrombina. ¿De acuerdo? Muy bien. O también se le da el nombre de INR. Es muy importante este valor de acá. Porque cuando una persona tiene un problema de coágulos y se está tratando, tú le tienes que medir el INR, ¿de acuerdo? Los valores normales de INR, vamos a ponerlos aquí,
valores normales van de 0,8 a 1,2. Muy importante en la clínica saber estos valores, recordarlos, chicos. De 1,2, el NR o tiempo de protrombina. En el otro lado, lo que con respecto a la vía intrínseca tiene que ver otro tiempo. El otro tiempo vamos a tener que llamarlo tiempo TPP. Tiempo de tromboplastina parcial. Pero este tiene otro nombre, o le vamos a llamar simplemente cefalina. Qué bonito. Muy bien, tenemos entonces nuestros dos tiempos. En lo que es la vía intrínseca tenemos el tiempo de cefalina, el tiempo de tromboplastina parcial, y lo que es el tiempo de protrombina o INR. Ya tenemos los dos tiempos, tanto para la vía extrínseca, INR, y lo que es cefalina, para lo que es vía intrínseca. Correcto, pero eso no queda ahí. Vamos ahora con la farmacología o tratamiento. Muy bien. Tú lo que quieres, ¿qué pasaría si una persona quieres evitar que se forme un exceso de coágulo? O quieres prolongar el tiempo para que se impida formar el coágulo. Entonces acá tratamos dos fármacos. Empecemos por la vía extrínseca. El fármaco que vamos a utilizar, la vía extrínseca, ¿sí? Vamos a ver acá, ese fármaco que aumenta el tiempo ¿qué tiempo aumenta? El tiempo de protrombina. ¿Qué fármaco aumenta ese tiempo de protrombina? La warfarina es uno de los anticoagulantes más comunes orales usados. La warfarina. La warfarina. Este es un anticoagulante, eso nunca lo olvidé de usar. ¿En qué caso se da warfarina? De forma general nada más estamos hablando, claro. Se dan los siguientes casos, de forma preferencial, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a los pacientes en un infarto miocardio agudo, un IMA. ¿Qué más? Le vamos a dar a cardiopatías isquémicas si es que lo requieren. No estoy diciendo que siempre se use, pero se usa mayormente en cardiopatías isquémicas. Y también se da lo que es trombo arteriales, trombosis arterial. Bien, ya está. Tenemos los casos más usados de warfarina oral. Bien, ya está. Ahora vamos con el otro fármaco que tú quieres que el tiempo de protrombina, los tiempos de tromboplastina parcial también se largan. Vamos a ver el TPP. Entonces usamos otro fármaco, un fármaco que actúa sobre este tiempo, un fármaco muy conocido, un anticoagulante, que es la heparina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la heparina? Alarga. Es alargado este tiempo por la heparina. Es alargado este tiempo. El tiempo de cefalina es alargado. ¿Por quién? Por la heparina. Muy bien, por la heparina, correcto. Y aquí hay un caso muy especial. La forma de heparina, las presentaciones de heparina más usadas son dos, principalmente, ¿de acuerdo? Tenemos la heparina no fraccionada, vamos a colocarlo esto acá. Tenemos
tenemos dos. Una heparina no fraccionada, que le vamos a decir con HNF, no fraccionada, y tenemos una heparina de bajo peso molecular, y le vamos a decir con las siglas HBPN, heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál es la heparina más recomendada? De las dos heparinas mencionadas, que te acabo de mencionar, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, la más recomendada es la heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué me vas a preguntar? De forma general te lo voy a decir, ¿sí? Primero lo malo. Este señor de acá, la heparina de bajo peso molecular, tiene menor actividad sobre el factor 2A. En otras palabras, tiene menor actividad sobre la protrombina, ¿sí? O sea, tiene menor actividad sobre el factor de protrombina, o sea, el factor 2A activado. Tiene menor actividad. Pero tiene algo muy bueno este proteína de bajo peso molecular. Por tener menor actividad, va a ocasionar un menor riesgo de hemorragia. Entonces vamos a ver qué ocasiona esto de que es muy importante. Lo ponemos con negro, ¿sí? Ocasiona menor riesgo de hemorragia. Ocasiona un menor riesgo. ¿Por qué? Porque actúa en menor medida sobre el factor 2, que es la protrombina. Bien, correcto. Entonces, si tiene menor riesgo el uso de la heparina de bajo peso molecular, entonces yo te pregunto, cuando quieres aplicar una cirugía, ¿cuál heparina te conviene? ¿La que tenga menor riesgo de hemorragia? Claro que sí. Entonces la heparina de elección, mayormente la heparina de bajo peso molecular. ¿De acuerdo? Te voy a contar un caso. Supongamos que tienes un paciente de 26 años. ¿De acuerdo? Se le diagnosticó, llegó al hospital con las piernas, digamos, edematizadas, ambos miembros inferiores, ¿de acuerdo? Edematizados. Y tenía una esclerosis valvular a nivel de las venas. Mira, entonces se le diagnosticó como trombosis venosa profunda. Tenía trombos a nivel venoso. El paciente de 26 años al inicio tenía problemas respiratorios, obvio, porque el retorno venoso va a estar disminuido. Entonces esto va a ocasionar que la dificultad respiratoria sea mayor. Entonces, ¿qué se le dio al paciente al inicio? De forma inmediata, como urgencia se le dio a este paciente heparina, ¿sí? Para evitar la formación de mayor coágulos. Una vez que el paciente estuvo estabilizado, lo bueno es que es joven, estuvo estabilizado, ¿qué pasó? Se le mandó a casa con warfarina oral todos los días, ¿de acuerdo? Se le dio warfarina, se le recetó warfarina todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque la heparina actúa de forma inmediata, si te das cuenta. En cambio, la warfarina por ser oral, su reacción es un poco en mayor tiempo. Entonces, este caso siempre hay que acordarse. Una trombosis venosa profunda o en cualquier problema de trombos, ¿tú qué quieres? Evitar que se formen más coágulos. De forma inmediata, ¿qué farmacología o qué fármaco usarías? Lo que es una heparina, y especialmente una heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué la heparina? Porque va a alargar el tiempo de cefalina, ¿de acuerdo? Y luego ya le vas a mandar a casa, de forma ambulatoria va a tomar lo que es la warfarina. Y eso sería alargar el tiempo de protrombina o INR. Y eso sí, cada cierto tiempo este paciente de 26 años se le está monitoreando con su evaluación de INR para ver cómo va su tiempo de protrombina, para ver si la dosis se le baja o se le aumenta de warfarina. ¿Sí? Muy bien, chicos, esto sería por hoy. Espero que les haya gustado. Edison.